continuar, entonces como les comentaba anteriormente, damos lugar a diligenciar el formato en donde indicamos el depósito. Entonces encontramos el depósito de la calle 54. ¿A qué fondo corresponde? Entonces en este caso corresponde al fondo de la Secretaría Distrital de Hacienda. La unidad administrativa, entonces todo lo que estaba en la calle 54 corresponde a, no sé, a la oficina de ejecuciones fiscales, que era la oficina que funcionaba allá. Contenidos o asuntos, entonces allí podemos haber encontrado resoluciones, podemos haber encontrado procesos de cobro coactivo, podemos haber encontrado informes de gestión, ¿sí? Digamos esos asuntos. ¿Y de dónde sacamos esos asuntos? Esos asuntos los sacamos de lo que encontramos registradas en cada una de las unidades de información. Si las unidades de información no están identificadas, ¿sí?, entonces entramos a mirar dentro de la documentación a qué asuntos corresponde lo que nosotros vamos a intervenir. Las unidades de conservación. Entonces las unidades de conservación se refiere si la documentación está en carpetas, si la documentación está en acetas, está en cajas, está en legajos, está en bolsas, ¿sí? Las diferentes opciones en las que nosotros podemos encontrar la documentación en su estado natural. El soporte. Entonces identificamos en qué soporte está. Si es en soporte papel, si encontramos disquetes, si encontramos cintas grabadas, si encontramos, no sé qué se me ocurre a mí, CDs que se puedan leer. Entonces allí registramos el soporte en el que encontramos toda esa documentación. El volumen, entonces más o menos hacemos una medición de cuánto puede ser el volumen en metros lineales de la documentación que encontramos en cada uno de los depósitos que identificamos. Se encuentra documentación de fondo acumulado. ¿Listo? Después de haber hecho el análisis y después de haber hecho todo el análisis de la información que hemos encontrado en la organización, entonces procedemos a hacer una selección de la muestra que vamos a hacer una selección para poder sacar la descripción de lo que tenemos como identificación de asuntos de fondos y secciones. Qué pena. Entonces aquí sí quiero hacer una aclaración. Pues anterior a realizar el diligenciamiento del formato por depósito que vemos acá, entonces lo que tenemos que hacer es una selección a través de un método de muestreo en donde definamos qué es lo que vamos a registrar en la identificación de asuntos y fondos. Entonces, anterior a esto tenemos también que hacernos preguntas como si la documentación que encontramos tiene métodos de descripción, si la documentación que encontramos es consultada en el momento en que vamos a intervenir la documentación, qué instrumentos de control y de consulta tienen. ¿Por qué? Porque esto nos da paso para definir cuál es la posible documentación que debemos intervenir más rápido. Entonces, por ejemplo, si es una información que tiene un alto volumen de consulta, entonces posiblemente esa sea la información la documentación que vamos a tomar para intervenir en una etapa inicial con el fin de que se encuentre organizada y pueda ser a disposición de consulta por los usuarios. Posteriormente ya tendremos lugar a organizar la documentación que ya no es tan consultada por los usuarios de las dependencias. Listo, entonces seleccionamos la muestra
aplicamos la fórmula que nos ofrece la cartilla de organización de fondos acumulados. Podemos aplicar la fórmula o podemos aplicar cualquier otro criterio de muestreo para determinar qué es lo que vamos a registrar dentro de nuestros formatos. Y así aplicamos el formato de identificación de asuntos en fondos y secciones por depósito, que era el formato que les acabé de explicar, en donde registramos cada una de las, de acuerdo a lo que nos salga del muestreo. Entonces nos vamos a esos depósitos que nos salieron identificados bajo el muestreo y diligenciamos ese formato. Bueno. La siguiente pregunta es: ¿cómo se debe llevar a cabo la reconstrucción de la historia institucional? Entonces, para recoger la historia institucional de una organización es importante tener en cuenta que esto es prácticamente un proceso de investigación. Entonces, así como un proceso de investigación tiene sus etapas en donde yo tengo que identificar el problema, realizar una introducción, hacer una justificación, y más allá de hacer una justificación tengo que hacer un análisis y una investigación de cuál ha sido todo el proceso por el que ha pasado una entidad desde que nace hasta el momento actual. Entonces tengo que revisar todas las fuentes primarias, las fuentes secundarias, para poder hacer el levantamiento de información para realizar la reconstrucción de la historia institucional de una organización. Entonces cuando se hacen historias institucionales, en primera medida lo que debo revisar es toda esta parte resolutiva y de normatividad por la cual ha hecho que se surtan cambios dentro de la organización. Entonces sabemos que en las entidades públicas o en las entidades distritales están dadas a hacer reestructuraciones y que sale un acto administrativo que hace efectiva esa reestructuración. Entonces tenemos que recoger todas estas normas, los manuales de funciones también son muy importantes para poder hacer la reconstrucción institucional, organigramas, toda la parte de calidad que nos permita ver cómo ha evolucionado la entidad o la organización en materia de documentación. Tenemos que revisar los organigramas, revisar las leyes, los decretos, y ya cuando nosotros tenemos identificadas y recopiladas toda esta información de las fuentes primarias y las secundarias, lo que hacemos es hacer un documento en donde describa toda esta evolución y toda esta el camino que ha recorrido la organización a través de la historia. Entonces yo les traigo un ejemplo. Entonces acá traigo la historia institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda. La Secretaría, esta historia institucional se levantó en el 2009, entonces trae la recopilación de todo lo que ha pasado con la entidad desde 1926 hasta el 2009. Entonces, como podemos ver a continuación, lo que les decía, es toda una investigación de qué es lo que ha pasado con la entidad, y es toda la recopilación de los diferentes organigramas y las diferentes reestructuraciones por las que ha pasado la institución. Entonces, por ejemplo, este es el organigrama de 1927. Un año después de la creación, este fue el organigrama de la Secretaría Distrital de Hacienda. Entonces se hace toda una descripción
de las oficinas por las que estaba creada en ese momento la organización, y así sucesivamente con cada una de las etapas por las que ha pasado la entidad. Aquí encontramos ya el organigrama de 1929. Y así sucesivamente con cada una de las reestructuraciones hasta que llegamos a la estructura inicial. Entonces, al hacer una reconstrucción de la historia institucional, nos proporciona a nosotros, nos da una claridad nos da más claridad de qué es lo que tenemos que tomar como fondo acumulado y debe ser organizado bajo los criterios de la tabla de valoración documental, y qué es lo que debe ser organizado bajo los criterios de la tabla de retención documental. Finalmente, la historia institucional acaba con un análisis de lo que ha sido cada una de las dependencias a través de la historia. Y en este caso, pues lo que se hizo fue hacer una recopilación de cuáles también fueron los secretarios de Hacienda que han pasado desde 1926, cuando fue la creación de la entidad, hasta el 2009, que fue más o menos en donde se terminó la reconstrucción de la historia institucional de la Secretaría Estatal de Hacienda. Esto como un ejemplo de lo que es la recreación de la historia institucional dentro de una entidad. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, y que nos dice: explique la metodología y los instrumentos a emplear desde el documento del Archivo de Bogotá, la guía metodológica. Entonces, el Archivo de Bogotá saca una guía metodológica para la investigación de las historias institucionales, en donde en primera medida nos dice que debemos relacionar las modalidades de los cambios institucionales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta los actos de creación, los cambios de estructura, si la entidad ha sido fusionada con otras entidades, si han existido cambios de nombre. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda se ha llamado Secretaría Distrital de Hacienda, se ha llamado Secretaría de Hacienda Distrital, se ha llamado Secretaría de Hacienda de Bogotá. Ha tenido cambios en la medida en que ha sufrido reestructuraciones, también ha tenido cambios en sus nombres. Si han existido reformas administrativas, entonces, por ejemplo, si en algún momento cambió la planta fija de la organización y se crearon plantas temporales o se crearon plantas de supernumerarios, eso también es importante resaltarlo en la reconstrucción de la historia institucional. Si se crearon oficinas, grupos o dependencias, por eso es que tenemos que tener muy en cuenta los organigramas de cada una de las etapas por las que ha pasado la entidad. Si se han existido fusiones y si de pronto las mismas entidades han absorbido otras entidades, eso también tenemos que relacionarlo. En segunda medida, entonces tenemos que tener en cuenta o hacer una investigación de las fuentes institucionales, es decir, la memoria institucional, todo lo que haya escrito sobre la entidad que estamos recogiendo reconstruyendo la historia institucional. Entonces pueden existir manuales, pueden existir libros que nos cuenten algo sobre la historia de la institución, pueden existir publicaciones web, es decir, hacer una investigación se puede decir que hacer un marco teórico de todo lo que encuentro sobre esa organización. ¿Listo? También que debo tener en cuenta la consulta de los documentos misionales y el archivo de la entidad.
Entonces, por ejemplo, documentos misionales como las resoluciones que dan fe de todas las decisiones que se toman dentro de una organización, podemos retomar este tipo de documentos, que son los que nos cuentan qué es lo que ha pasado, son los que nos cuentan cómo actúa la entidad referente a la toma de decisiones. Entonces, estos documentos misionales es importante recuperarlos en la medida de lo posible, porque nos traen información muy sustanciosa para realizar la reconstrucción de la memoria institucional. ¿Qué también hacemos? Hacemos entrevistas, entonces podemos pasar, identificar cuáles son los funcionarios que más años llevan en la entidad y que nos pueden contar de la evolución de la entidad. Muchas veces recogemos datos muy importantes que no están registrados de pronto en documentos, que no están registrados cuando hacemos la exploración conceptual o cuando hacemos la investigación de qué se ha escrito sobre la entidad. Entonces, las entrevistas son instrumentos muy importantes porque nos brindan esa percepción desde el funcionario de cómo ha visto evolucionar su entidad. Tenemos también las fuentes secundarias, que pues allí acudimos a la bibliografía misional, a la bibliografía teórica, a la bibliografía general que se encuentre sobre la entidad. ¿Listo? Como en un tercer paso, entonces debemos realizar la revisión de la estructura. Entonces debemos hacer una periodización. Entonces, ya con toda esta información que hemos recopilado en la primera y en la segunda fase, entonces ya vamos a documentar. ¿Cómo documentamos? Debemos hacer una periodización, debemos identificar en una línea de tiempo cuáles han sido las etapas por las que ha pasado la entidad, es decir, desde 1926 a 1929, en 1926 la entidad tenía un nombre, en 1927 la entidad tenía otro nombre, pero cambió su estructura orgánico-funcional, ya no tenía 8 dependencias, sino tenía 10, ¿sí? Entonces tenemos que hacer toda esta caracterización de las diferentes de los diferentes periodos por los que ha pasado la entidad. Entonces, eso sería como un tercer paso, realizar la reconstrucción de los organigramas. Esto entra dentro de esta etapa de estructura. Entonces, identificar cada uno de los organigramas, como lo vimos acá en el documento que recoge la Secretaría de Hacienda. ¿Listo? Debemos hacer también una reconstrucción de los cuadros de clasificación. Entonces, como ya hemos identificado digamos, hecho un muestreo más o menos a través de la muestra que recogimos, ya hemos identificado cuáles son los asuntos, ¿cierto? Y digamos que al final del ejercicio lo que vamos a sacar con las tablas de valoración documental ya también es el cuadro de clasificación con el listado de todas las series y subseries que hemos identificado en el fondo acumulado. Entonces, también como resultado de cada uno de los periodos habrá que tener el cuadro de clasificación, el cual nos permite ver cómo ha evolucionado la entidad en materia de documentación, de producción documental, qué documentos ha producido en cada uno de los periodos a los que ha sido afectado, sometido a la dependencia. Como una fase final tenemos ya la redacción y presentación final, en donde hacemos una síntesis del trabajo que se realizó, se presentan todos los productos que se recogieron, que se reconstruyeron para elaborar la historia institucional y finalmente sacamos como una conclusión del ejercicio. Esta sería ya la fase final de la que nos presenta metodológicamente el documento proporcionado por el Archivo de Bogotá. Listo. Damos paso a la siguiente pregunta, ¿qué es un plan de trabajo archivístico? Entonces,
¿Qué es un plan de trabajo archivístico integral y cómo se desarrolla? Entonces, después de ya haber aplicado los formatos que les mencioné anteriormente para evaluar el nivel de organización, entonces se debe revisar toda la información relacionada con cada una de las columnas que registramos en el último formato, ¿cierto? Entonces debemos revisar asuntos, dependencias, fechas extremas y basado en eso, entonces debemos proceder a hacer toda la parte toda la parte de plan de trabajo en cuanto a organización, descripción, cómo vamos a aplicar toda esta parte ya esta parte operativa, por decirlo así, para el desarrollo ya de la organización y entrega del producto del fondo acumulado. Entonces el plan de trabajo archivístico integral, entonces lo que hace es asociar cada una de las etapas del proyecto de organización del fondo documental acumulado, ya habiendo tenido previamente un diagnóstico, previamente una identificación de los depósitos, de la información que se puede llegar a encontrar en los depósitos. Es importante resaltar que cuando vamos a hacer el muestreo y la recopilación de la información a través del muestreo, tener en cuenta que siempre debemos enfatizar en la documentación que ha generado las dependencias misionales de la entidad, porque pues es la que mayor valor tiene para la organización, sobre la cual posiblemente se tomen más decisiones o se hayan tomado más decisiones. Bueno, se debe establecer un objetivo general y unos objetivos específicos, y se debe realizar un cronograma de trabajo en donde se identifique cada una de las etapas por las que va a pasar el proyecto y cuál va a ser el tiempo definido para el desarrollo de cada una de ellas. De esto se trata el plan archivístico integral. ¿Qué procesos archivísticos se deben llevar a cabo en la intervención del fondo acumulado? Entonces debemos inicialmente realizar el proceso de organización documental, ¿cierto? Entonces entendemos por organización documental que son todos estos procesos técnicos en donde nosotros tenemos que empezar a hacer el alistamiento de la información, tenemos que empezar a hacer la organización de la información, si sabemos que debemos respetar si la información viene en una Z y está debidamente organizada, pues debemos respetar esa organización. Lo que tenemos que hacer es una depuración del material metálico que encontramos en la documentación, de retirar todas aquellas cintas, todos aquellos materiales que puedan afectar la información que encontramos dentro de la documentación. Tenemos que realizar todo el proceso de foliación, ¿cierto? Entonces a esto se refiere la organización documental. Entonces el siguiente proceso es el proceso de clasificación, en donde se deben tener en cuenta todos los actos administrativos que crean las dependencias, se asignan las funciones, los procedimientos para poder identificar, como les decía antes, la documentación que es misional, la documentación que posiblemente salga documentación de apoyo que encontremos en los fondos acumulados. Entonces hay que hacer toda este proceso de clasificación documental. Entonces dentro del proceso de identificación de clasificación documental también tenemos que revisar y hacer la identificación de las series, las subseries documentales que encontramos. Bueno, después nos vamos al proceso de ordenación,
Entonces, en donde nosotros debemos empezar a identificar si la documentación que tenemos corresponde a series documentales simples o a series documentales compuestas. Entonces, no es lo mismo organizar una carpeta de un contrato, ¿cierto?, que corresponde a una producción documental consecuente al proceso de contratación, ¿cierto?, que correspondería a una serie documental compuesta, que organizar, por ejemplo, un consecutivo de resoluciones que encontremos en alguna de las dependencias. Entonces, a esto se refiere el proceso de ordenación. Listo. Tenemos que también entra a jugar la descripción documental. Entonces, cuando ya tenemos todo organizado, clasificado y ordenado, tenemos que hacer el proceso de levantamiento de inventarios de toda la documentación que ya se encuentra organizada. Entonces, a través del formato de inventario para inventario documental, el formato único de inventario documental, entonces realizamos el levantamiento y el inventariado de todas las unidades documentales que ya hemos organizado. ¿Listo? Por otra parte, también tenemos que es importante detectar dentro del proceso de clasificación toda aquella documentación que tenga deterioro biológico, porque es una documentación a la que tenemos que entrar a hacerle un tratamiento especial con el fin de poder recuperarla y garantizar su preservación. Otro proceso que tenemos que tener en cuenta es el proceso de valoración, ¿cierto? Entonces, en el proceso de valoración, pues ya entra a jugar parte importante todo este proceso analítico que tenemos que hacer de cuáles son las series documentales que se identificaron en las unidades, identificar las unidades, las oficinas productoras de esa serie, identificar qué documentos encontramos dentro de esas series para poder identificar los diferentes tipos documentales y así realizar el levantamiento de las tablas de valoración documental. Listo. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué son las tablas de valoración documental? Es un producto de análisis y organización del fondo acumulado, ¿cierto? Entonces, como lo dije anteriormente, este es uno de los grandes productos con los que cerramos la organización del fondo documental acumulado, porque ya allí tenemos consolidada toda la caracterización de las series y las subseries documentales que encontramos. Entonces, la tabla de valoración documental nos sirve como instrumento para recuperar la memoria institucional, ¿cierto? Y también nos sirve como instrumento para saber qué pautas vamos a aplicarle a la documentación al momento de realizarle la disposición final. Listo. ¿Qué etapas o fases se deben llevar a cabo en la elaboración de las tablas de retención documental? Entonces, en una primera medida debemos hacer el estudio cuantitativo, cualitativo a nivel archivístico y de conservación. En esta fase, entonces, se hace todo un tema de validación cuantitativa, es decir, hay que entrar a revisar volúmenes, hay que entrar a revisar unidades de conservación, hay que entrar a revisar, a nivel cuantitativo son básicamente temas de volúmenes. A nivel cualitativo, entonces ya tenemos que entrar a analizar cuáles son los valores primarios, los valores secundarios que tiene la documentación organizada, ¿cierto? Y identificar el levantamiento de los datos que puedan llegar a facilitar ya el tema de descripción. Listo. La evaluación. Bueno, también es importante a
notar que en el tema de valoración cualitativa tenemos también que hacer el levantamiento de información en cuanto al estado en el que se encuentran los depósitos de archivo, si son aptos o no para la conservación de las unidades documentales que vamos a producir. Tenemos que, dentro del análisis cuantitativo, además, tenemos que revisar si la estantería, si los depósitos no cuentan con las características especiales que se necesitan, cuánta estantería vamos a necesitar para alojar la documentación que estamos organizando. Entonces esto también es muy importante tenerlo en cuenta, los temas de conservación y de preservación al momento de organizar el fondo acumulado. En una segunda fase, entonces, tenemos los estudios institucionales, que, como ya lo habíamos hablado anteriormente, es la recopilación prácticamente de toda la memoria institucional en cuanto a organigramas, en cuanto a normas, a leyes, decretos que nos den la pauta de qué es lo que ha pasado en los diferentes periodos de la creación de la entidad. Hacemos uso de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias para poder hacer la recopilación de estos estudios institucionales. Debemos revisar la evolución de la estructura orgánico-funcional de la entidad, ¿cierto? Definir el nombre de la entidad, el cuadro evolutivo de estructuras orgánicas. Entonces debemos tener una matriz en donde se defina el cuadro evolutivo. Entonces, por ejemplo, en el primer periodo, la organización se llamó Secretaría Distrital de Hacienda, y para eso tiene definidos unos modelos establecidos, y así sucesivamente con cada uno de los periodos. Finalmente, entonces, tenemos que realizar el cuadro de clasificación documental, el cual nos lista de manera consolidada todas las series y subseries que hemos reconocido dentro de nuestro proceso de organización del fondo documental acumulado, en donde en el cuadro de clasificación documental entonces identificamos cuál es la unidad productora de esa serie, cuál es su código, a qué código corresponde, cuál es el nombre de la serie o de la subserie, qué tipos documentales están asociados a esa serie y a esa subserie. Entonces, el cuadro de clasificación documental es el listado de todas las series y subseries que encontramos como producto de la organización del fondo acumulado, y en donde recopila toda la información referente a las mismas. Listo. Ahí pues ya digamos que damos respuesta a la pregunta que dice definición de un cuadro de clasificación documental. Listo. ¿Cómo se construyen las tablas de valoración documental? Explicar la metodología y los instrumentos emplear según lo definido por el archivo de Bogotá. Entonces, de acuerdo con la cartilla de clasificación, nosotros tenemos que los pasos metodológicos para identificar, para realizar las tablas de valoración documental, entonces es identificar los productores, ¿cierto? Los fondos abiertos, los fondos cerrados, los fondos acumulados, revisar la estructura orgánico-funcional, porque de acuerdo a la estructura y a los diferentes periodos que ya identificamos inicialmente, pues tenemos que hacer la organización de la información y la clasificación de acuerdo a las diferentes estructuras que hemos encontrado, ¿cierto? Definir las series documentales y los asuntos de las mismas series como un tercer paso, y realizar los cuadros de clasificación. Entonces, al realizar los cuadros de clasificación tenemos que definir codificación de las unidades
entidades administrativas y tenemos que asimismo definir codificación de las series y las subseries. Entonces, en lo posible, las series y las subseries deben tener una codificación que obedezca, como ya tenemos una recopilación, entonces debemos unificarlas, por decirlo así, en el cuadro de clasificación, darle una estructura alfabética en lo posible y después empezar a codificar todas las series y subseries que nos salgan de acuerdo a esa organización alfabética que nos, digamos que es la metodología que nos da el archivo general para construir las tablas de valoración documental. Dice, ¿cómo se registra e identifican los documentos electrónicos en las tablas de valoración documental? Entonces, realmente, dentro del formato de tabla de valoración como tal, no se encuentra definido que debamos registrar el soporte en el que se encuentra la documentación referente a la serie. Pero, cuando realizamos las tablas de valoración documental, allí sí encontramos un campo que se llama soporte, en donde definimos el soporte en el que se encuentra la información que estamos valorando. Entonces, allí registraríamos que la información referente a esa serie documental se encuentra tanto en soporte físico como en soporte electrónico y podemos hacer la claridad de qué tipos documentales se encuentran en soporte electrónico. Listo. ¿Cómo se registran e identifican los documentos especiales en las tablas de valoración documental? Al igual que los documentos electrónicos, tienen su campo no en la tabla de retención documental, pero sí en la ficha de valoración documental que hace parte del anexo de las tablas de valoración. Entonces allí se registran las observaciones, que esto hace parte de documentos especiales. ¿Cuáles son los documentos especiales? Entonces, por ejemplo, como documentos especiales podemos tener los planos, los mapas que encontremos, ¿sí?, que están elaborados bajo unas características especiales. Entonces allí en la ficha de valoración hacemos la referencia de que se encuentra documentación especial. ¿Cómo se aplican las tablas de valoración documental? Entonces, las tablas de valoración documental, pues realmente las tablas de valoración documental, pues realmente se le hace la aplicación cuando ya la documentación ha cumplido su tiempo de retención, es decir, que se aplican realmente cuando ya ha pasado esa fase de tiempo de retención en archivo central, lo que nosotros decimos. Entonces, por ejemplo, la serie de contratos decimos que tiene un tiempo de retención en archivo central de 20 años. Si tenemos documentación, digamos, en este momento de 2008, por ejemplo, han pasado 10, digamos que son 10 años. Entonces, si tenemos documentación de 2008 a hoy, los contratos de 2008 ya tendríamos que aplicarles tabla de valoración documental, si así fue organizada, es decir, si la documentación de 2008 corresponde a fondo acumulado. Entonces, ¿qué es aplicar tabla de valoración documental? Entonces, es decir, que esa información, si tiene una disposición final de selección y eliminación, es coger, consolidar todo lo que tenemos de contratos de 2008 hacia atrás y aplicarle esa disposición final. Entonces, eso es aplicar tablas de retención documental, digamos que de una manera práctica y con un ejemplo un poco más conciso. ¿Cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración documental con el sistema integrado de conservación? Entonces, de acuerdo al artículo 3 del acuerdo 006 de 2014, define el sistema integrado de conservación con
como el conjunto de planes, programas y estrategias que se definen para garantizar la conservación de los documentos que se encuentran en los diferentes depósitos o en las diferentes unidades de archivo de las entidades. Entonces, básicamente, las tablas de valoración documental se encuentran relacionadas con el sistema integrado de conservación porque digamos que lo que hay que hacer es garantizar que esa documentación se encuentra relacionada más que todo con la información que es de tipo misional. ¿Por qué? Porque la información de tipo misional es la que va a pasar a su tercera fase o a la fase final, que es llevarla a conservación al archivo histórico, y lo que hace el sistema integrado de conservación es definirme esas actividades que se van a tener en cuenta dentro de las organizaciones para garantizar la conservación de este tipo de información misional que va a pasar a ser parte del archivo histórico o va a surtir su proceso de transferencia secundaria al archivo histórico. Entonces, de esa manera está integrado, por decirlo así, o se debe tener en cuenta la documentación de los fondos acumulados para dentro del sistema integrado de conservación. Dice la siguiente pregunta, entonces, ¿cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración con el programa de preservación digital a largo plazo? Entonces, se relacionan básicamente con aquellas series que tengan como disposición final un medio tecnológico. Entonces nosotros podemos aplicar medio tecnológico a todas aquellas series que ya tengan como disposición final la selección, porque realizamos una selección a través de un muestreo de los documentos que tienen esta disposición final. Les aplicamos un medio tecnológico. ¿Qué es aplicarle un medio tecnológico? Es realizarle un método de reproducción, es decir, pasarlo de físico a digital a través de un escaneo, de una digitalización, y lo que nos debe decir el plan de preservación digital a largo plazo es en qué medios se van a conservar este tipo de información, bajo qué características debemos hacerle los procesos de reproducción, para que asimismo al realizar las transferencias secundarias garantizar la preservación, la conservación de esta información, y que a futuro, lo más importante es que a futuro podamos conservarla. Esa es la relación básicamente que tienen las tablas de valoración con el plan de preservación digital a largo plazo. Bueno, aquí ya vamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué es valoración documental? Entonces, la valoración documental es todo este proceso intelectual que se realiza, es un proceso intelectual de análisis, básicamente, de cada una de las series y subseries que produce una entidad o que encontramos en nuestro proceso de intervención del fondo acumulado. Entonces, realizar valoración documental, ¿qué es indagar por qué la serie es importante para la entidad, cuáles son los criterios legislativos que se tienen para la producción de esta serie documental o de esta documentación, bajo qué funciones y bajo qué procesos y procedimientos está fundamentada la producción de esta documentación. Entonces, es todo este proceso intelectual en donde nosotros, los encargados de hacer el levantamiento de las fichas de valoración documental, de las tablas de valoración documental, tenemos que hacer para soportar la producción y la importancia de cada una de las series y subseries documentales que estamos encontrando en el fondo acumulado. Entonces, la valoración también que nos
nos da. La valoración no solamente nos da el soporte legislativo, también nos tiene que dar el soporte de preservación y de disposición final de cada uno de los documentos que se encuentran asociados a cada una de las series y subseries documentales. Adicional a ello, tenemos que definir todos estos, la caracterización de todos estos documentos. También incluye darle esta, digamos que, este sentido, esta definición de reserva de los documentos, entonces que va consolidado todo en este análisis y en esta valoración documental de acuerdo a la investigación que se ha hecho y al levantamiento de información, de consulta de fuentes primarias y de fuentes secundarias para definir no solo la importancia, por qué se produce, sino también cuánto tiempo vamos a conservar la serie, si le vamos a dar una conservación total, si le vamos a dar una eliminación o si le vamos a dar una disposición final de selección. Entonces, soportar cada una de esas decisiones que se toman para los documentos asociados a las diferentes series y subseries. Bueno, tenemos la pregunta: ¿cuáles son las fases de la valoración documental y qué actividades o tareas se deben hacer en cada una de ellas? Entonces, tenemos como primera fase la identificación y la clasificación. La identificación es la fase de tratamiento archivístico que consiste en la investigación y sistematización de las categorías administrativas y archivísticas. Entonces, la fase de investigación y clasificación, pues es esta fase en donde nosotros identificamos cuáles son las unidades productoras, cuál es la codificación que le vamos a dar a esas unidades productoras, cuáles son las series y subseries generadas para cada una de las unidades productoras. Es el levantamiento de toda esta información en materia de unidades productoras, identificación de códigos, ¿cierto? Levantamiento de series y subseries documentales y levantamiento de tipología documental. En una segunda fase tenemos la recopilación de la información. Entonces, en la recopilación de la información es la fase en la que ya le comentaba antes, nosotros realizamos todo el levantamiento de todo este proceso analítico que realizamos, en donde soportamos y fundamentamos cada una de las decisiones que se van a tomar con respecto a la documentación asociadas a las series y subseries. Entonces, cuánto tiempo va a estar en retención, cuál es la disposición final que se le van a dar a estos documentos, el soporte legal que tiene cada una de las series y subseries para poder fundamentarlo. Entonces, en esto coincide la recopilación de la información para posteriormente hacer la fase de descripción. Entonces, la fase de descripción es donde ya es todo el tema de levantamiento, ¿sí? Ya de consolidación de la investigación que hacemos en las fichas de valoración documental y en las tablas de valoración documental como tal. La fase 4 ya es la fase de análisis. Entonces es la fase en donde se recopila y se hace todo el concepto del contexto de producción documental con base a todo el levantamiento de información que hemos hecho anteriormente. Listo. ¿Cuáles son los tipos de valores que pueden adquirir los documentos y en qué consiste cada uno de ellos? Entonces, para realizar la valoración documental, nosotros tenemos que tener en cuenta dos tipos de dos valores, por decirlo así, que se le da a la documentación. Entonces tenemos que identificar los valores primarios y los valores secundarios. Los valores primarios son aquellos que poseen los documentos para el organismo de origen y que persiste incluso después de haber perdido su valor corriente en archivos de gestión.
Entonces, los valores primarios, ¿qué son? Los valores primarios son todos aquellos valores que se encuentran o que se le dan a los documentos en su etapa de gestión, ¿cierto? En su etapa en la que están activos. Entonces tenemos los valores administrativos, los valores jurídicos, valores administrativos, jurídicos, legales, contables y fiscales, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos, los valores administrativos consisten en todos aquellos valores relacionados con el trámite y la producción de los documentos. Los valores jurídicos entonces son todos aquellos características que tienen los documentos en materia legal. Y están, digamos que si los documentos están regulados, por ejemplo, por el Código Contencioso Administrativo, que es una reglamentación general a nivel de entidades públicas, y los valores legales, entonces todos aquellos relaciones que tienen con leyes, decretos, acuerdos, ¿cierto? Los valores fiscales entonces es la utilidad que tienen esos documentos para el tema fiscal o de temas de control de Hacienda, en donde, por ejemplo, si son documentos de declaraciones tributarias que digamos que van a afectar la parte fiscal ya de manejo de las entidades o si manejan usuarios a nivel fiscal, entonces si se determina que esos documentos tienen un valor fiscal, pues deben tener un tratamiento especial. Lo mismo los documentos que poseen el valor contable, que es otro de los valores primarios que tienen los documentos. Entonces, como les decía, los valores primarios obedecen a toda los valores que tienen los documentos o el valor que tiene el documento en su parte de gestión, en su parte de producción y de gestión. Ya pasando a los valores secundarios, entonces los valores secundarios son todos aquellos valores que nos dicen qué utilidad va a tener ese documento después de que ya haya cumplido sus valores primarios. Entonces resulta que, por ejemplo, los documentos fiscales tienen los documentos contables, ¿cierto? Efectivamente tenemos que clasificarlos dentro del valor contable, pero como valor primario se le da un tiempo de, no sé, de 3 años, ¿cierto? Después van a pasar a tener un valor secundario, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores secundarios? Los valores secundarios son los valores evidenciales, los valores históricos o los valores informativos. Entonces, obedece cada uno de los posibles usos que pueda tener el documento cuando ya termina su fase o ya llega a su fase final, en donde podemos decir, no, es que los libros auxiliares de contabilidad tienen un valor primario contable, pero como valor secundario después son catalogados como históricos porque dan fe el manejo contable de la dependencia o de las reglas contables que se manejaban, no sé, en 1900, ¿cierto? Entonces, si nosotros llegamos a detectar los valores históricos, los valores si le aportan algo a la sociedad, si son evidencia para referenciar un hito histórico o un hito de la sociedad, estos documentos pues no pierden sus valores secundarios y habrá que catalogarlos como documentos que pueden pasar a ser parte del archivo histórico. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que nos dice: ¿qué es una ficha de valoración documental y para qué sirve? Entonces, la ficha de valoración documental
es el soporte cualitativo que resulta de todo el tema de valoración documental que se le hace a los archivos de una organización. Entonces, tanto las tablas de valoración documental como las tablas de retención documental deben tener fichas de valoración. Las fichas de valoración, como su nombre lo dice, es toda esa descripción cualitativa que le damos a cada una de las series y subseries, y en donde asociamos sus tipos documentales y decimos las cualidades que tiene la documentación que está asociada a una serie o una subserie documental. Eso, digamos que en términos más sencillos, es una ficha de valoración documental. La ficha de valoración documental efectivamente debe tener una estructura, la cual la vamos a revisar a continuación. Listo. Entonces, corresponde a un formato de ficha de valoración documental. ¿Sí? Y ya vamos a ver el análisis de cada uno de los campos por la que está formada la ficha de valoración documental. Entonces, en una primera medida, tenemos dos tipos de fichas de valoración documental. Tenemos fichas de valoración documental para fondos acumulados y tenemos fichas de valoración documental, como les decía antes, para tablas de retención documental. Entonces, la que vamos a ver a continuación es una ficha de valoración para fondos acumulados y es la ficha de valoración respondiendo a la siguiente pregunta de la historia de la serie Historias Laborales de la Secretaría Distrital de Hacienda. Entonces, tenemos en primera medida un campo que se llama fecha de elaboración. Entonces, pues allí se registra la fecha en la que efectivamente se elaboró la ficha de valoración. Tenemos el segundo campo, que es entidad productora o entidad custodia del fondo. Entonces, allí registramos el nombre de la entidad que está produciendo la información. Tenemos unos campos en donde se registra la información general de la serie o subserie. Entonces, tenemos nombre de la serie y subserie, pues para este caso es la serie Historias Laborales. Nombre de la subserie no tiene, la serie Historias Laborales se crea como una serie plena, es decir, es una serie que no tiene subseries. Además que es una serie a nivel, si lo vemos a nivel nacional, si lo vemos de acuerdo con la cartilla de series transversales, es una serie que debe tener todas las entidades y ya está catalogada como que se llama Historias Laborales. Nombre de la subserie no aplica, áreas o dependencias productoras. Entonces, en el momento en el que se levantó esta ficha, que fue el 22 de abril del 2014, se encontró que Historias Laborales entonces se encontraba en la Dirección Administrativa y Financiera de la Subdirección de Recursos Humanos. Se encontró en otro periodo en la Dirección Administrativa y Financiera, en la Subdirección de Recursos Humanos, y existía una jefatura de desarrollo de personal. Se encontró también en otro periodo en donde existía la Secretaría General, la Oficina de Administración, División de Correspondencia, Archivo y Microfilmación. Se encontró también en otro periodo en donde existía la Secretaría General con una oficina de administración y una unidad de personal. Entonces, como podemos ver acá, registramos las diferentes dependencias en donde se encontraron historias laborales, las cuales obedecen posiblemente a los periodos que ya habíamos descrito y habíamos investigado en la fase de reconstrucción de la historia institucional. Listo. Unidades documentales, entonces si corresponde a una unidad documental simple o a una unidad documental compuesta. Entonces, como ya lo hemos visto, esta serie corresponde a una unidad documental compuesta porque la historia laboral debe estar armada, por decirlo así, con
el desarrollo de las actividades o del proceso que ha tenido el funcionario dentro de la entidad. Entonces obedece a una serie documental compuesta. Los tipos documentales que conforman la serie subserie. Entonces acá relacionamos todos los tipos documentales que encontramos dentro de las carpetas que fueron conformadas con esa serie subserie. Entonces, absolutamente todos los tipos documentales que encontramos. Tenemos entre los tipos documentales, para nombrarles algunos: resolución de conformación de lista de elegibles, formato de necesidad de personal supernumerario, certificados de exámenes médicos de ingreso, formatos de afiliaciones de salud, constancias de tiempos de negación de pagos. Se encontraron también tutelas, derechos de petición que hizo el funcionario, consultas o conceptos, certificaciones de exámenes de retiro, todos los documentos que se encuentran dentro de las unidades de documentales referentes con la historia laboral. Tenemos el otro campo que se llama información consolidada en otras series o subseries o asuntos. Entonces, es una pregunta: ¿existe información consolidada en otras series o subseries o asuntos? Para el caso de historias laborales, no. La información que se encuentra en la historia laboral, como ya sabemos, es una información de reserva y solamente puede estar en la serie historias laborales, en la carpeta de la historia laboral de cada funcionario. Volumen en metros. Entonces, ¿cuántos metros lineales se encontraron de esta serie o existen de esta serie? Para este caso se encontraron 3.48 metros lineales. Fechas extremas. Entonces, desde y hasta. Se encontraron historias laborales para este caso del 1 de diciembre del 93 al 31 de diciembre de 2006. Para este periodo, recordemos que las tablas de valoración se sacan de acuerdo a los periodos con los que fueron conformados los diferentes periodos que tuvo la entidad. Entonces, para este periodo se encontraron 3.48 metros lineales con estas fechas extremas. Descripción del sistema de ordenación en el que se encuentra la serie y la subserie. Para este caso fue cronológica, fue una ordenación cronológica. Por ejemplo, si hubiéramos tomado la serie de resoluciones, entonces para esta serie de resoluciones hubiéramos encontrado que la descripción en el sistema de ordenación que tomamos no sería cronológico, sino sería numérico, de la resolución 1 a la resolución N, y no sería una serie documental compuesta, sino sería una serie documental simple. Características físicas de los documentos de la serie. Entonces tenemos formatos. Aquí es donde les contaba que se hace la asociación de qué tipo de formato, en qué formato encontramos la información relacionada con la serie. En este caso, en soporte papel, bond, tamaño carta u oficio. Si encontráramos soporte digital, pues tendríamos que reportarlo en este campo. Las clases: documentos textuales, dice acá. Técnicas: cinta, lápiz, impreso. Los documentos se encuentran impresos. Entonces, si encontráramos documentos especiales o documentos electrónicos digitalizados, podría registrarlo en este campo, que son documentos digitalizados, o que son documentos especiales correspondientes a, planos, por ejemplo. Características de los soportes de papeles: en papel bond. Otras características físicas: entonces, estos documentos se encuentran almacenados en carpetas de material yute, tamaño oficio, agrupados con gancho legajador. Es un poco, digamos, que se nombró allí la característica de la unidad documental en la que reposaba la información. Sustentación para la determinación de valores primarios. Entonces, aquí empieza toda esta parte analítica, toda esta parte intelectual que se realiza en las fichas de valoración. Entonces, tenemos el marco normativo. Allí lo que hacemos es reunir toda la normatividad que afecta a esta serie documental. Entonces, podemos empezar de lo general a lo particular.
Entonces, si tenemos una ley, un decreto, serían normas que resaltaríamos de primeras, posteriormente pasaríamos a los acuerdos, a las resoluciones, si existen circulares, a las circulares, y tenemos que resaltar también la parte de manual de funciones de la entidad, manual de funciones de la entidad, no sino el documento de funciones de cada una de las dependencias, resaltar esa norma y la función a la que se encuentra asociada el manejo de esta documentación en la dependencia. Luego pasamos a otro punto que se llama, aquí definimos si es acceso público restringido, ¿cierto? Entonces, dependiendo la documentación, en el caso de las historias laborales, es de acceso público, no es de acceso público, es de acceso restringido o reservado, porque es una historia laboral. Seguimos con elementos para la valoración secundaria. Entonces, como son fichas de valoración de fondos acumulados, le hacemos tiene un apartado especial para la valoración secundaria. Entonces dice, descripción de la información contenida en el asunto serie o subserie. Y aquí nos narra una serie de características que tienen esos documentos producidos bajo la serie de historias laborales. Dice, teniendo en cuenta la forma de vinculación laboral a cualquier entidad pública, el expediente que conforma la historia laboral obedece a los principios establecidos en la Ley 909/2004 y que documentalmente reguló la Circular 4 de 2003, expedida por el Archivo General de la Nación. En la primera norma, el expediente debe evidenciar los principios de la función pública, a saber, y nombra los principios de la función pública. Lo anterior se materializa documentalmente según la circular de la AGN que estableció los documentos principales que conforman dicho expediente, que responde a la forma de vinculación laboral. Entonces resulta que la serie Historias Laborales tiene una normatividad específica que se dio bajo el Acuerdo 04 de 2003, en donde nos dice que las historias laborales deben estar comprendidas o deben tener unos tipos documentales específicos que son, digamos que como les contaba antes, generales para muchas entidades del distrito, transversales por decirlo así. Tenemos la siguiente parte que nos habla sobre la descripción de la información contenida en el asunto serie o subserie. Entonces allí lo que hacemos, es el mismo campo. Allí, como les contaba antes, decimos todo lo que contiene esta serie y en este caso lo asociamos a una normatividad en particular. Los valores investigativos, científicos, patrimoniales, culturales y técnicos. Recordemos que estos son los valores secundarios. Entonces, allí definimos por qué tiene un valor investigativo, por qué tiene un valor cultural o por qué tiene un valor histórico. En este caso, decimos que como fuentes para la investigación, testimonio de la administración pública y memoria institucional de la entidad, las historias laborales contienen una información que puede contribuir a adelantar investigaciones jurídicas, por lo tanto tiene un valor investigativo sobre los distintos regímenes laborales, prestacionales y pensionales que han cobijado a los funcionarios públicos. Desde la sociología y la estadística se puede realizar análisis sobre la cantidad de funcionarios que han ingresado. Entonces acá lo que hacemos es relacionarlo con un área del conocimiento, diciendo que tiene un valor, puede llegar a tener un valor científico dentro de esa área del conocimiento. Realizar mediciones y análisis sobre los niveles de profesionalización, formación y capacitación de los empleados públicos, identificar el alcance de los pasivos misionales de las entidades. Entonces, como podemos ver, esta serie documental tiene un valor investigativo y tiene un valor científico porque obedece a una área del conocimiento, y investigativo porque puede servir como testigo de lo que ha pasado o de los datos que podemos tomar en ese sentido de la historia laboral. Entonces tenemos el nombre del asunto, tenemos ya el tema relacionado con
Plazos de retención y disposición final. Entonces, para el caso de las historias laborales, el valor primario son 80 años y la disposición final que se le dio fue selección. Es decir, que hay que hacer un muestreo de toda la documentación pasada los 80 años, toda la documentación que se encuentra alrededor de historias laborales, se hace un muestreo, se hace una selección y esta selección es la que pasa posteriormente al archivo histórico, teniendo en cuenta que contiene valores secundarios. Describe el procedimiento para la disposición final. El procedimiento para la disposición final entonces es lo que yo voy a hacer para aplicarle la disposición final de selección. Existe un procedimiento para cada tipo de disposición final. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando aplico selección? ¿Qué voy a hacer yo cuando aplico conservación total? ¿Qué voy a hacer cuando aplico medio tecnológico? ¿Qué voy a hacer cuando aplico eliminación? En este caso, para el caso de la selección, dice que el procedimiento de disposición final de esta documentación sigue los criterios definidos por el Archivo de Bogotá. En este sentido, se debe conservar totalmente la serie documental de historias laborales en el distrito anterior a 1968 y posterior a esta fecha realizar una selección cada 20 años de aquellas historias laborales que hayan cumplido en primer lugar todos sus valores administrativos y primarios. Sobre estas historias se seleccionarán por niveles jerárquicos de los empleos un número determinado de historias laborales que cumplan con su totalidad, con la documentación que debe contener una historia laboral, es decir, aquellas que sean las más completas en su composición documental. Es decir, que allí definieron muy explícitamente cuál va a ser la selección de esta serie cuando ya cumpla su tiempo, ya haya terminado sus valores primarios y secundarios y haya cumplido su tiempo de retención. Entonces, ¿qué nos dice? Que se van a conservar las carpetas que estén anteriores a 1968, que posterior a eso se va a seleccionar en cada 20 años las historias laborales que correspondan a niveles a empleos de niveles de directivos, ¿cierto? Y que estas son las series, las carpetas o las unidades documentales que van a pasar a conservación en el archivo histórico. Hay un campo de observaciones en donde allí registramos particularidades que tenga las series. Entonces, los expedientes documentales cuentan con todos los procesos de organización archivística, entiéndase clasificación, ordenación, foliación y descripción a nivel de inventarios. Entonces, se hace esa acotación. Existe un campo donde dice concepto de viabilidad por parte del Consejo Distrital de Archivos. Entonces, allí es donde se anota el concepto ya de aprobación, no de aprobación, sino acto de convalidación que nos da el Archivo General o el Archivo de Bogotá. Y tenemos un campo de referencias bibliográficas. Y estos son todos los campos por los que está conformado una ficha de valoración documental y qué es lo que se debe escribir en cada uno de ellos. Con este punto finalizamos la realización del taller de la unidad 3. Muchas gracias por su atención.